igual que los métodos Taylor, es decir, Euler hacia adelante, Euler hacia atrás, Cran-Nicolson, nos sirven para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden de esta forma, ¿no? Esta es una forma general en la que pueden ser escritas las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, siguiendo la misma forma de los métodos Taylor, el método de Euler hacia adelante y demás, los métodos de Runge-Kutta en general pueden ser escritos de esta manera, ¿no? Donde que x para cada paso es menor que x y más 1, menor que igual o mayor o igual que x y. Y esta función de aquí tiene que aproximar justamente a f, es decir, a este f de aquí, en cada paso lo mejor posible, esa pendiente. Y habríamos visto que esta función, que es una función de x de y, que también es una función de x, pero también es una función de h del paso, en general para los métodos de Runge-Kutta está escrito como una combinación lineal de coeficientes a1 por una función k1 más un coeficiente a2 por una función k2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta un coeficiente an por una función kn dependiendo del orden del método de Runge, ¿no? Por ejemplo, en general, estos K1, K2, Kn está dado por K1, es simplemente f de x y y. Entonces, si nosotros usamos, digamos, truncamos esta combinación lineal solo aquí, lo que tenemos es que phi es igual a 1 por K1, pero K1 es f de x y y. Si es que, por ejemplo, 1 es 1 y lo que tenemos y enchufamos este K1 acá, vuelve esto acá, lo que obtenemos es el método de Euler hacia adelante. Entonces, el método de Euler hacia adelante es un método de Runge-Kutta de primer orden. Un método de Runge-Kutta de primer orden es el método de Euler hacia adelante. Entonces, el método de Euler hacia adelante caería como uno dentro de los métodos de Runge-Kutta. ¿Cuál? ¿De qué tipo de primer orden? Y ahora podemos seguir escribiendo los otros K, ¿no es cierto? K2 es igual a esta función f, que es y', evaluada en xy más p1h, ¿cierto? Y en y más q11k1. Eso es K2. Fíjense que aquí en K2, en la parte que corresponde a y, lo que estoy haciendo es introduciendo K1. Si queremos evaluar K3, K3 tiene la forma de f de xy más p2h, y en la parte de y tenemos y más q1k1 más q12k2 más q2, perdón, q21k1 más q22k2. ¿Ok? Entonces, fíjense que este coeficiente P2 y Q21 y Q22 están para K3. En cambio, para K2 tenemos P1, Q11. ¿Okay? Entonces, el primer índice de los Q representa el orden del que estamos hablando aquí. Por lo tanto, se puede escribir esto de manera más general
¿Okay? Vamos a llegar a la formulación para un Kn general. De la siguiente forma. Entonces, esta es la manera de escribir los Kn, ¿no? Para cualquier n, siendo n un entero positivo. Aquí me faltó el h. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de expresar de forma general los coeficientes Kn de los métodos de Runge-Kutta, y según el número de coeficientes, el número de elementos de esta combinación lineal que queramos incluir, vamos teniendo diferentes métodos de Runge-Kutta de primer orden, de segundo orden, si truncamos acá de tercer orden, de cuarto orden, si llegamos hasta acá al cuarto, y así. ¿Ok? Entonces ya sabemos que un método de Runge-Kutta de primer orden, es decir, si en esta combinación lineal solo llegamos hasta allá, es el método de Euler hacia adelante. Ahora la idea es seguir obteniendo más métodos de Runge-Kutta, y como ya tenemos automáticamente uno de primer orden, entonces nos vamos a enfocar en métodos de segundo orden. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Claro? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo sería la forma general para métodos de Runge-Kutta de segundo orden? Phi llegaría solo hasta este término de acá, esto me quedaría phi, ¿no? Y si le sustituyo acá, lo que tengo es A1, K1 más A2, K2. Así me quedaría la forma general para métodos de Runge-Kutta de segundo. Bien. Ahora, ¿cuál es la idea del asunto? Ya está chévere, ¿para qué me sirve esto? Para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, de primer orden, perdón. Pero la idea es que aquí yo no conozco, por ejemplo, ni A1, ni A2, y tampoco conozco P1, ni tampoco conozco Q1, ¿no es cierto? En general, el dato que me planteo y digo, bueno, quiero encontrar un método de Runge-Kutta de segundo orden, me topo con que no conozco todos estos coeficientes. Entonces ahora la idea es encontrarlos A1, A2, P1 y Q1. ¿Cuáles son A1, A2, P1 y Q1? De tal manera que me permita obtener un buen método de Runge-Kutta de segundo orden. ¿Qué sería el criterio para un buen método de Runge-Kutta de segundo orden? Un método que me permita resolver numéricamente la ecuación diferencial ordinaria, pero de tal manera que el error sea el mínimo, ¿no es cierto?, en mi aproximación numérica con respecto a la solución analítica. Entonces, para esto hay varias formas de hacer. Fíjense que aquí tengo que K2 es una función, ya sabemos qué función, qué tipo de función, pero en general es una función de xy más p1h y y más q1k1h. Entonces es una función en pocas de dos variables, aunque y sea una función de x a su vez, pero si le tratamos de manera general, esta es una función de dos variables, xy y y.
Como en las soluciones numéricas los pasos en general, es decir, los tamaños de h son pequeños y generalmente vienen dados de algún tipo de expresión de Taylor, entonces sería interesante poder expresar esta función de aquí con una serie de Taylor pero de dos variables, donde que en vez de tener el típico f de x más h o de x0 más h, ¿cierto?, tendríamos donde que estamos en el punto x0, aquí, lo que hace este h es darnos este radio de convergencia, ¿no es cierto?, donde que la serie de Taylor va a aproximar a la función real alrededor. Ahora tendríamos una función de dos variables, x y y, donde que tendríamos, por ejemplo, un x0 más h y un y0 más, no quiero repetir notación, pero en general por ejemplo k, ¿sí?, donde que ahora tendríamos x acá, y acá, y nuestra función estaría aquí, y probablemente es una superficie de este tipo. En un punto x0 y y0 es un punto aquí, ¿no? x0 y y0. Y lo que estamos haciendo es dentro de una zona, de un área, aproximando eso. O si quieren, dentro de un rectángulo, porque tenemos el h que corresponde al x y el k que corresponde al y. ¿Sí? La idea es utilizar ahora una serie de Taylor, pero como tenemos dos variables, ya no podemos utilizar nuestra típica serie de Taylor de una sola variable que hemos venido usando en la clase hasta ahora, sino hacer un desarrollo de Taylor en dos variables. Esto es algo que ustedes debieron haber estudiado en la clase de cálculo. ¿Cuántos cálculos? ¿3? ¿2? Entonces cálculo 2, cálculo vectorial de varias variables. En general, mi serie de Taylor para K2 va a estar evaluando esta función f. El primer término de esa serie de Taylor va a ser f en x y y. Este es el primer término de esa serie de Taylor. Sería el equivalente al f de x0, que es el primer término de la serie de Taylor para una variable, o de x y. ¿Okay? Luego vienen los términos que contienen ya primera derivada. Pero aquí, con la serie de Taylor, f de x0 más h, tengo el primer término que es f de x0, el segundo término que es f', ¿no es cierto?, de x0 por h, y así. Si ya tenemos el primer término que es el equivalente a este, ahora necesitamos el segundo término que es el equivalente a este, pero una serie de Taylor de dos variables. ¿Cuál es ese término? Ya no puedo hacer una derivada total. Entonces necesito, como tengo dos variables, necesito dos derivadas del primer orden, ¿verdad? Entonces sería más f con respecto a x. ¿Qué tenemos aquí? xy. Cuando hago esto digo derivada, estoy queriendo decir derivada parcial con respecto a x. En xy y multiplicada por este h, ¿no es cierto? Pero el h, este h de aquí, acá es P1H, ¿no es cierto? Lo que le suma al x y es P1H. Entonces aquí tengo P1H, ¿ok? Y me falta el otro término en y, la derivada parcial más la derivada parcial con respecto a y de f, multiplicada por ese h, ¿no? Pero lo que le está sumando a y aquí es Q1, K1H, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es poner aquí, bueno, esto es en x y y, esto también evaluado en x y como les decía, tengo que multiplicarle por ese delta, ¿no? Que en este caso es Q11, K1H. ¿Okay? Y de ahí hemos terminado los términos en primeras derivadas. ¿Qué me toca ahora?
hacer los términos equivalentes al típico f segunda de x0 por h al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Sí? Que son los términos en segundas derivadas. Pero nosotros vamos a decidir truncar la serie ahí. Y entonces nos quedamos con un error del orden h al cuadrado. ¿No es cierto? Dejamos así nuestra serie de Taylor. Vean que aquí tengo este K1, ¿verdad? Pero K1 ustedes saben que es f de x y y. Bien. Entonces ya tengo este término de la serie de Taylor. Mejor dicho, tengo K2 desarrollado como una serie de Taylor en dos variables alrededor del punto x y y. Y tengo que K1 está dado por, ahí está la expresión de K1. Entonces ahora puedo poner de vuelta aquí K1 y K2 tal cual están ahí, ¿cierto? K2 desarrollado con la serie de Taylor con un error del orden h al cuadrado. Entonces simplemente ponemos eso de vuelta acá. Tenemos que y más 1 es igual a y más h que multiplica a A1 por K1, ¿no es cierto? Entonces sería más h que multiplica a A1 por K1, que es f de x y y. ¿Okay? Más h que multiplica a A2 por K2, más h que multiplica a A2 por K2. El K2 desarrollado con esta serie de Taylor de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente volver a copiar esto acá. F de x y y más f con respecto a x, es decir, la derivada parcial con respecto a x de f evaluado en x y eso multiplicado por este P1h más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x y esto multiplicado por 1, a ver, pongamos por K1, que es f de x y por 1 y por h, y más mis términos del orden h al cuadrado, ¿no es cierto? Esto vendría a ser. Si ustedes se fijan, yo puedo ahora agrupar, puedo operar y agrupar términos de este método de Runge-Kutta de segundo orden que estoy tratando de desarrollar aquí en función de h. Los que no tienen h, ¿no es cierto? Términos que no tienen h como los términos que tienen h elevada a la primera potencia, como este término de aquí, y los que tienen, por ejemplo, h elevado al cuadrado y los que tienen h elevado al cubo. Entonces, agrupo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, h que multiplica 2 por f de x y y. Entonces tengo un término que tiene simplemente h elevado a la primera potencia igual que este de acá. Entonces puedo agrupar y tengo y más 1 es igual a y más, aquí también tengo repetido f de x y y, f de x y y, entonces tengo h que, pongamos esto, A1 más A2 me queda aquí, ¿no es cierto? Por h por f de x y y. Entonces en ese caso ya tengo este término que no tiene nada de h y estos dos que tienen h. Ahora multiplico este h a 2
por este de acá, entonces me da un término de h al cuadrado. Te multiplico este h a 2 por este término de acá, entonces también me da otro término de h al cuadrado. Pues básicamente ahora voy a agrupar los que tienen h al cuadrado. Entonces es la derivada más los términos que tienen la derivada con respecto a x evaluada en x y y por P1 más el que tiene la derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y evaluada en x y por Q11 y ya está, lo que tengo como factor común es A2h al cuadrado, esto multiplicado por A2 y por h al cuadrado. Bien, entonces ahí ya se me fueron este y este de acá, y finalmente me queda este término de error, que es función de h al cuadrado, ¿no es cierto? Que es del orden h al cuadrado multiplicado por A2 y por h, entonces me queda un término del orden h al cubo. El error de aproximación se me convierte en h. Entonces, bien, párale bola a esto de aquí. Igual, bueno, ya hemos hecho toda esta parafernalia hasta ahora en pos de tratar de hacer un cálculo, ¿no es cierto?, de los coeficientes A1, A2, P1 y Q11 que necesito para simplemente ya encontrar un método de Runge-Kutta de segundo orden que me sirva para hacer un buen cálculo. En este caso vamos viendo un cálculo que va a tener un error del orden h al cubo, ¿verdad? Pero todavía no tengo nada, básicamente. Entonces sigo pensando y digo, ¿qué más puedo hacer? Y digo, claro, y' es una función de x y de y, pero yo sé que esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, el rato que la resuelvo, la solución es una y que es una función de x, ¿no es cierto? Voy a no ser riguroso en escribir esto, pero voy a hacerlo así, solo para no seguir usando este h. Entonces, y en realidad es una función de x. Pues la única variable independiente en realidad que yo tengo aquí es x. Y y es lo que quiero averiguar. Y de x es esta función que quiero averiguar por resolver esta ecuación diferencial que aparentemente es función de estas dos variables. Al final, lo que quiero aproximar por resolver mi ecuación diferencial numéricamente es aproximar la solución de la ecuación diferencial, que es este y de x, que es una función simplemente de x, ¿no es cierto? Es este y de x, esta es la solución de mi ecuación diferencial. Y lo puedo aproximar, por lo tanto, con una serie de Taylor en una sola variable. Entonces, ¿cómo puedo hacer una serie de Taylor en una sola variable? Fíjense que lo que puedo hacer es la serie de Taylor evaluada en x, y más h para una sola variable, que vendría a ser la serie de Taylor de y más 1, ¿no es cierto? Es igual a y, o sea, y evaluado en x, y más y' evaluado en x, y multiplicado por h, lo que estábamos haciendo hace un rato, ¿verdad? Más y segunda evaluado en x, y multiplicado por h al cuadrado, y esto sobre 2, más y tercera
evaluado en xy, y esto multiplicado por h al cubo sobre 3, más los otros términos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como yo estoy desarrollando la serie de Taylor para encontrar y de x por resolver esto, fíjense que la primera derivada del y de x, es decir, y', es f. Y aquí entonces yo lo que tengo es f de xy y y. Entonces, esto no es nada sino f de xy y y. Y esto entonces es f' de xy. ¿Cierto? Y este es f segunda. Okay. Ahora, fíjense que aquí, donde estaba, mejor dicho, aquí, donde estaba esta primera derivada, he sustituido por f de xy y y. Y donde estaba la segunda derivada, he hecho la primera derivada de esta función f de xy y y, que es función de dos variables. Pero esta es una primera derivada de estas que las escribimos con prima, que es decir, es un diferencial total. Es una derivada total con respecto a x. Si yo tengo una función que es función de x y de y, puedo hacer una derivada parcial y derivo solo con respecto a x, ¿no es cierto? Derivada parcial de esto con respecto a x, como son las que están puestas acá. Puedo hacer la derivada parcial con respecto a y derivo todo esto que es función de x y y solo con respecto a y, como está acá. Pero si quiero hacer el diferencial total sabiendo que y también es una función de x a la larga, si quiero hacer la derivada de todo esto con respecto a x, ¿cómo hago eso? Bueno, esto es igual a f', ¿no es cierto?, de x. Lo que hago es usar un diferencial total. ¿A qué es igual el diferencial total de esta función? ¿A qué es igual f' de x, de la función que es de x? Ya habíamos visto, recordado en la anterior clase, igual esta es la clase de cálculo en varias variables, que se tienen que acordar que esto no es nada sino la derivada parcial de la función con respecto a x más la derivada parcial de la función con respecto a y. Como y es una función de x, entonces aquí uso la regla de la cadena. Lo que quiero es derivar todo con respecto a x. Entonces ahora hago la derivada con respecto a y en este término. La derivada de la función entera con respecto a y multiplicada usando la regla de la cadena por la derivada total de y con respecto a x. Pero la derivada total de y con respecto a x no es nada sino y'. Y y' es f de xy. Recuerden que estamos haciendo esto en el punto x y y. Entonces, en fin, evaluado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ahora que hemos calculado este f' aquí, de esta manera, lo podemos reemplazar acá.
Y entonces tengo que todo esto me queda multiplicado por h al cuadrado sobre 2. Tengo f con respecto a x en x y y. Pongamos esto por acá. Entonces reemplacemos esto y me queda h al cuadrado sobre 2 que estaba acá multiplicado por f, la derivada parcial de f evaluada en x y con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x y por f de x y por f de x y. Cerramos esto. Todo esto de aquí recuerden que es f'. Hemos usado un diferencial total. Más entonces estos términos de acá del orden h cubo, f segunda de epsilon o xi y xi por h al cubo sobre 3, donde ustedes saben ya que xi y es el valor entre xi más 1 y xi, o xi y xi más 1, que maximiza en este caso esta segunda derivada. Bueno, ahora tenemos entonces estas dos expresiones, ¿no? Acá arriba y la de acá abajo, que esta la hicimos desarrollando K2 por medio de una serie de Taylor de dos variables y luego agrupamos términos, luego enchufamos de vuelta K2 acá, K1, que ya todo el mundo sabe que siempre es, recuerden, K1 es f de x y, ¿cierto? Entonces enchufamos este K1 acá, enchufamos K2 acá y agrupamos. Una vez que tuvimos K2 desarrollado con la serie de Taylor en dos variables, le enchufamos acá, enchufamos K1 acá y agrupamos términos que no tienen h con términos que tienen h elevado a la primera potencia, con términos que tienen h elevado al cuadrado, con términos que tienen h elevado al cubo, eso es lo que hicimos. Luego desarrollamos y propiamente con una serie de Taylor alrededor del punto xy y nos dimos cuenta que aquí nos quedábamos con este f' de xy y y, que también podíamos desarrollarlo a través de un diferencial total, ya que es una función de dos variables, pero que la segunda variable es también una función de la primera variable, que es x. Por eso desarrollamos con un diferencial total y la volvimos a enchufar acá. Y ahora aquí también podemos decir, tengo y más 1, ¿cierto? Entonces simplemente ya escribimos así y más 1, que va con y más 1, el igual a este y que tenemos para acá, que va con este y acá. Entonces, bueno, este es este, y de ahí tenemos términos que tienen h, como este de aquí, que tiene f, escribamos de una vez f de x y y, podemos poner aquí más f de x y h, y a este h le podemos poner aquí a la derecha, y h, entonces este término no sería el equiparable con este término, y tenemos términos que tienen h al cuadrado, por ejemplo este de aquí tiene h al cuadrado, y sería el equiparable con este término que tiene h al cuadrado aquí.
Y este es el término del orden del error, ¿no es cierto? Entonces igual aquí tenemos un error del orden h. Tenemos dos maneras diferentes de desarrollar lo que queremos que sea la misma solución. Por lo tanto, ahora igualamos, si queremos que este término sea igual a este término sea lo mismo que este término sea lo mismo que este término, y así, lo que tenemos que hacer es, en pocas, ver la manera de que todo lo que es coeficiente de h al cuadrado, ¿cierto? Aquí supongamos la variable es h al cuadrado, todo lo que es coeficiente de h al cuadrado sea igual en esta ecuación a todo lo que es coeficiente de h al cuadrado en esta ecuación de acá, ¿verdad? Para que se entienda mejor esto, voy a poner el h al cuadrado acá a la derecha y aquí voy a dejar en el medio. ¿Okay? Entonces, todo lo que es coeficiente del h al cuadrado en esta ecuación tiene que ser igual a todo lo que es coeficiente de h al cuadrado en esta ecuación. Todo lo que es coeficiente del h en esta ecuación tiene que ser igual a todo lo que es coeficiente del h en esta ecuación de acá, ¿cierto? Si queremos que las dos sean la misma cosa. Entonces igualamos coeficientes, si quieren, llámenle a esta 1 y esta ecuación 2, y de igualar coeficientes, lo que me queda aquí es, fíjense que aquí se repite f de x y y, y tengo f de x y y también multiplicando el h. Entonces, a1 más a2 aquí tiene que ser igual, para que todo esto sea igual a todo esto. A1, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo quiero igualar todo este término, quiero que sea igual a todo este término de acá, ¿verdad? Entonces, tengo esto igual a esto de acá, se van los h, se van los f de x y y, y me queda que a1 más a2 es igual a 1. Entonces, del primer coeficiente tengo que a1 más a2 es igual a 1. Ahí está una ecuación para calcular los coeficientes. Aquí nada, pues aquí todo se repite lo mismo, ¿cierto? Aquí es exactamente lo mismo. De este término de acá, para h al cuadrado, lo que necesito es que todo este término sea igual a todo este término. ¿Sí? Entonces necesito que lo que está multiplicando a f de x y que tengo aquí sea igual a lo que está multiplicando a f de x y que tengo acá. Y lo que está multiplicando a f, o sea, a f con respecto a x aquí, tiene que ser igual a todo lo que está multiplicando a f con respecto a x acá. Lo que está multiplicando a f, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y aquí, tiene que ser igual a lo que está multiplicando a la derivada parcial de f con respecto a y acá. Y todo eso obviamente está multiplicando h al cuadrado, si no me preocupo mucho. Entonces, vean que aquí hay este a2 acá afuera, entonces a2 por p1 tiene que ser igual a 1/2. A2 por P1 tiene que ser igual a 1/2. Y A2 por Q11 tiene que ser igual, una vez más, a 1/2. Y A2 por Q11 tiene que ser igual, una vez más, a 1/2. Eso es todo. Estos son los coeficientes de este término h cuadrado. Y los de h cubo no me interesan porque, bueno, ese es el error que quiero cometer. ¿Ok? Uno puede saber cuál es el error que quiere cometer al desarrollar este tipo de métodos, ¿no es cierto? De acuerdo con cómo hace. Entonces, fíjense que tengo cuántas ecuaciones. Una ecuación, dos ecuaciones,
y 3 ecuaciones. Tengo un sistema de 3 ecuaciones, sin embargo tengo 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Por lo tanto, es un sistema donde tengo más incógnitas que ecuaciones, y cuando eso sucede lo que tengo son infinitas soluciones, ¿verdad? Como tengo más incógnitas que ecuaciones, no me queda más que, de acuerdo a algún criterio, tratar de arbitrariamente escoger una de ellas, ya que ya no puedo hacer más. Ya hice lo que pude. Por un lado es un desarrollo de Taylor, por otro lado hice otro desarrollo de Taylor. Al segundo desarrollo de Taylor le complementé con un diferencial total, junté todo, metí todo en las ecuaciones de Runge-Kutta y todo lo demás, y lo máximo que he llegado es hasta el sistema de aquí. Y no tengo ya de dónde más sacarme otra ecuación para cerrar el sistema y tener una solución única. No tengo una solución única, tengo infinitas soluciones. Entonces, siguiendo algún criterio externo, tengo que de alguna manera tratar de ver cuál es de estos coeficientes el que me conviene imponer a mí. ¿Okay? Lo que se hace normalmente entonces es este A2 se le da dos valores, ¿no es cierto? 1 y 1 medio. Fíjense que cuando A2 vale 1, A1, ¿cuánto vale? 0. Cuando A2 vale 1, A1 tiene que valer 0. Y cuando A2 vale 1 medio, A1 vale 1 medio. ¿Verdad? Ok, entonces estos dos nos dan dos métodos bastante comunes y que son métodos de Runge-Kutta, pero generalmente se conocen como otro nombre. Este me da un método que se conoce como el método de Hume. Y este me da un método que se conoce como el método del punto medio. Y vamos a ver por qué. El método del punto medio es de tomar A2 igual a 1. Si A2 es igual a 1, A1 es igual, como habíamos visto, a 0. Y si A2 es igual a 1, P1 es igual a 1 medio. Y si A2 es igual a 1, P1, 1 es igual a 1 medio. ¿Okay? Esta es una de las opciones más comunes. Esto me da un método que se puede derivar por otros lados, que se llama el método del punto medio. Y entonces ya sé A2, ya sea A1, si quieren en orden, ya sea A1, ya sea A2, ya sea P1 y ya sea P1, 1. Entonces ya puedo venir acá y poner mi método entero junto. Recuerden que K1 es igual a f de x, y, que me daba Euler hacia adelante, si es que solo usaba K1 nada más, y A1 igual a 1. Y K2, recuerden que era f de x, y más P1H, ¿cierto? Coma y más Q11HK1, ¿verdad? Q11HK1, ya, y sé que K1 es f de x, y. Entonces, si sustituyo en K2 K1, me queda que K2 es igual a f de x, y más P1H, y más Q11H f de x, y. Y me quedan K1 y K2 están. Como es un método de Runge-Kutta de segundo orden, que es este que está dado aquí, solo tengo que venir y poner de vuelta
todas esas cosas. Quiero utilizar este método Runge-Kutta. A1 es 0, ¿no es cierto? Si A1 es 0, todo este término de acá se me va. Y lo que me queda es y más 1 es igual a y más h que multiplica a 2, pero a2 es 1, se queda ahí. Y eso que multiplica a K2, h que multiplica a K2, K2 no es nada sino f de xi más P1. P1 es un medio, entonces más un medio por h, coma y más Q1, 1. Q1, 1 es un medio, entonces y más un medio de h que multiplica a f de x y y, que era el anterior toma, ¿cierto? A f de x y. ¿Qué es f? Es esto de acá, es un diferencial de primer orden. Y así llegamos al método del punto medio. Este es mi elección que me da el método del punto medio, seleccionar las dos iguales. ¿Por qué del punto medio? Porque fíjense que estoy parado en xy y estoy parado en y, y lo que hago es de ahí tomar un intervalo, ¿cierto? H, un paso H, tomar un paso H, pero no tomo el paso entero, tomo el medio paso aquí y tomo el medio paso acá y le proyecto con la pendiente así, tal como hacíamos en el Euler hacia adelante, ¿recuerdan? Por eso es del punto medio, porque no tomo el paso entero, sino tomo simplemente el medio paso. Hoy así hemos hecho un poco de matemáticas. ¿Y cuál es el orden del error de este método del punto medio? Ya sabemos, ¿no? Nos quedamos en que queríamos cometer un error del orden h. Este me permite resolver numéricamente, calcular numéricamente la solución de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero con un error del orden h al cubo. Y recuerden que esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, para tener una solución única, necesita condiciones iniciales, ¿no? Son estos dos que necesito para poder encontrar la solución. Ok, entonces derivemos ahora el otro método de Runge-Kutta de segundo orden. Este es un método de Runge-Kutta de segundo orden. Entonces el método del punto medio es un método de Runge-Kutta de segundo orden, así como el método de Euler hacia adelante es un método de Runge-Kutta de primer orden. Entonces, vamos por aquí.
conexión. Un medio. A2 es igual a un medio. Entonces A2 igual a un medio. Estas ecuaciones de acá me da que A2 igual a un medio, me da que A1 sea igual también a un medio. ¿Y qué más hace? Me da que A1 sea igual a un medio, me da que P1 sea igual a 1, ¿verdad? P1 sea igual a 1. Y me da que Q11 sea igual a 1. Ahora entonces lo que hacemos es volvemos con esos coeficientes acá y tenemos A1 por K1. A1 es un medio por K1. Entonces tengo que Y más 1 es igual a Y. Me da H más H que multiplica a A1, que es un medio. Medio por K1, se sabe muy bien que K1 es f de x y y, f de x y y, más A2, obviamente A2 escogí que sea un medio, que multiplica a K2, y K2 es dada por esta expresión, por lo tanto K2 es f de xy más p1h, xy más p1, que en este caso es igual a 1, h, se me queda xy más h, coma, y más 1, h, f de x y y, porque era k1, aquí originalmente, 1, 1, no es nada sino 1, caso, entonces me queda h más h f de x y. Okay. Así es como me queda el método. Y podemos sacar esto un medio de aquí, ¿verdad? Vamos a sacar esto un medio de aquí. Y me queda entonces acá h sobre 2, que suma a todo. ¿Y cuál es el error? El mismo error, ¿no es cierto? El método tiene un error de log h. Y este me da otro método de Runge-Kutta de segundo orden que se conoce como el método de Hill. Como ya habíamos visto. Y estos son los dos métodos de Runge-Kutta de segundo orden más usados y más conocidos. Resulta que estos son los más usados y más conocidos porque estos métodos, tanto el del punto medio como el método de Hume, se desarrollan o se pueden conseguir o desarrollar de otras maneras, por otros medios, independientemente. Pero luego, cuando se desarrollaron los métodos de Runge-Kutta y se llegó a este sistema de ecuaciones, se vio que si se escogía estos dos, se devolvía uno a esos métodos. Y que por lo tanto sus métodos eran métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Ok, preguntas. ¿Está todo claro o no se entiende nada? El desarrollo es un poco pesado, tal vez. Realmente trato de usar el método, eso es fácil. Bien, entonces este es el procedimiento general
para desarrollar un método de Runge Kutta de cualquier orden, ¿no es cierto? Es decir, si queremos de tercer orden, lo que tenemos que hacer es aumentar la Q más 3 a 3. Si queremos de cuarto orden, tenemos que aumentar el Q más A4 a 4 y seguir haciendo un procedimiento similar al que hemos venido haciendo para encontrar los métodos de Runge Kutta de segundo orden que acabamos de ver. Un poco tedioso y largo, pero pues, eso es. ¿Qué ganamos aumentando el orden del método Runge Kutta? Pues supuestamente, y el objetivo es disminuir el error, ¿no es cierto? Mejorar la precisión del cálculo, de tal manera que la solución numérica sea más parecida a la solución analítica, ¿okay? Si es que se puede medir. Por lo tanto, disminuye el orden del error. La ventaja de esto es que son métodos explícitos, es decir, que si quiero obtener cada y más 1, basta con saber todo lo que hay en y por ahí en los puntos medios o en el siguiente, pero en cada paso puedo obtener la solución en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Entonces, programarlos es súper sencillo. Capaz en cada iteración que hago lo que tengo que hacer son múltiples operaciones, pero programarlos es bastante sencillo. Sí, sí. Ok. Bueno, la idea es que llegar al método Runge Kutta de cuarto orden, que es en realidad el más usado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, porque me da un error del orden h a la cuarta. Sin embargo, ustedes ya saben más o menos cómo se trata el procedimiento que tenemos que hacer para llegar a dicho método. Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en condiciones iniciales, ¿no? Problemas de Cauchy que se llaman. Por lo tanto, el método de Runge Kutta de cuarto orden con el que nos vamos a quedar tiene esta forma: y más 1 es igual a y más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Y me da un error del orden h a la cuarta. Entonces este de aquí es método de Runge Kutta cuarto. Dado por esta expresión, donde que los K1 y demás son dados por las expresiones que les voy a poner. Igual, para cualquier método de Runge Kutta, ustedes ya saben que el K1 no es nada sino f de x y de ahí el K2 para este método de Runge Kutta de cuarto orden está dado por f de xy más h sobre 2 y más h sobre 2 k1 k3 está dado por f de xy más h sobre 2 y más h sobre 2 k2 y k4
está dado por f de x y más h y más h K3. ¿Ok? Este es el método Runge-Kutta de cuarto orden, su versión más común, más usado, me da un error, como habíamos dicho, del orden h a la cuarta, mientras que los dos métodos de Runge-Kutta de segundo orden que acabamos de desarrollar, el punto medio y el de Hume, me da un error del orden h al cubo. Es decir, este es un poquito más preciso. Pero como es un exponente h a la cuarta, entonces es bastante más preciso. ¿Cómo se puede pensar toda esta parte de aquí? Fíjense que K1 es f de x y y. F de x y o f de x y y no es nada sino y'. Y', obviamente, es la derivada de y de x, que es una función. Si es la derivada de y de x, que es una función de una sola variable, la derivada de esta función, entonces y' es la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente en ese punto. Entonces, básicamente f es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo, y K2 también es la pendiente, pero de la recta tangente en la mitad. ¿Ok? Es la pendiente de la recta tangente en la mitad. K3 vendría a ser también la pendiente de la recta tangente en la mitad del intervalo. Si aquí está el intervalo, esto es x y, este es x y más 1. Entonces K2 vendría a ser la pendiente de la recta tangente en la mitad del intervalo proyectado con Euler hacia adelante, porque estoy usando la pendiente de aquí para calcular la de acá. De ahí K3 vendría a ser la pendiente de la recta tangente en la mitad, pero otra aproximación con Euler hacia adelante, donde estoy usando K2 como la aproximación anterior. Vendría a ser como una segunda aproximación así. En K4, usando Euler hacia adelante, es la pendiente de la recta tangente en el punto x y, usando una aproximación de Euler. Así. Por lo tanto, esta parte de aquí se le puede ver como un promedio ponderado, ¿no es cierto?, de todas estas pendientes para calcular la pendiente en el x y más 1. O sea, el valor, perdón, en el x y más 1. No la pendiente, sino el valor ya de y en el x y más 1. Entonces es un promedio ponderado de que a la pendiente inicial y a la pendiente final se les da un peso de 1, y a las dos pendientes de estas que les calculamos en la mitad del intervalo se les da un peso de 2, valen más, y se les promedia, ¿no? Se les promedia a todos estos, dividiéndoles para 6. Si ustedes ven, los coeficientes suman 6, 2, 4, 5, 6. Entonces literalmente es un promedio ponderado. Con los promedios ponderados lo que uno hace es multiplicar cada número por su ponderación y dividir para la suma de todas las ponderaciones. Literalmente esto se puede ver como un promedio. Geométricamente es eso, es un promedio ponderado de las pendientes. En el punto inicial del intervalo, en el punto final del intervalo, dos cálculos diferentes en el punto medio para chutear de una mejor forma y obtener una mejor aproximación al valor real de y mismo, ¿no? Inspirados en la filosofía del método de Euler hacia adelante. Y así es como se usa. Preguntas. Fíjense que si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden como esta, donde que f solo depende directamente de x y no depende de y, o sea, por ejemplo, y' es igual a x al cuadrado menos x más 3, esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no es cierto? Donde que
y' no es ya una función de x y de y, que también es una función de x, sino ya es solo una función de x. En estos casos se dan un montón de lados todo el tiempo. Este y' ya sabemos que es de y de x. Si es que eso sucede, estos valores y' es f de x, entonces k1 es f de x, ¿cierto? K1 se vuelve solo f de x y K2 se vuelve f de x y más h sobre 2, y esto no hay, y esto no hay. K3 también se vuelve solo x y más h sobre 2 y ya no hay, entonces K2 se vuelve igual a K3. K4 se vuelve f de x y más h y esto no hay. Entonces f de x y, esto es f de x y, entonces f de y más 4 veces f de x y más 4 veces f de x y más h sobre 2 más una vez f de x y más h. ¿Sí? 4 veces el del medio, más una vez el principio, más una vez el del fin multiplicado por h sobre 6, sumado más esto de acá, es nada sino la regla de Simpson que ya vimos para la integración de funciones. ¿Sí? Entonces, si es que y' es solo una función de x, si es que y' es solo una función de x, el método de Runge-Kutta de cuarto orden se convierte en la regla de Simpson. ¿Okay? Converge a la regla de Simpson. Es un método que ya vimos para la integración numérica. Eso es lo último que quería contarles. Ahora pues hagamos un ejercicio para que quede esto un poco más claro. Recuerden que para los otros métodos lo que estábamos resolviendo era este de aquí, y' es igual a menos y más x más 1, ¿verdad? Y' es igual a menos y más x más 1, en condiciones iniciales y de 0 es igual a 1, en el intervalo donde x pertenece a 0, 1, y veníamos usando un paso h de 0. Ahora resolvamos este mismo, pero utilizando este método de Runge-Kutta de cuarto orden. Pero utilizando el método de Runge-Kutta cuarto orden. Eso lo vamos a resolver. Entonces, una vez más, los primeros cálculos que se tienen que hacer van con n, ¿no? N es igual a b menos a sobre h, donde que b, ¿cierto?, es igual a 1, a es igual a 0, y h sabemos que es 0.1, entonces en este caso me queda 1 para 0.1, y habíamos visto que esto obviamente es 10, y por lo tanto n va a ir desde 0 hasta 10, y, los pasos y va a ir desde 0 hasta n, ¿no es cierto? Y n es 10. ¿Cuál es? Y es 0, y es sub 0 es igual a 1. De las condiciones iniciales ya conozco y sub 0 es igual a 1, y pues puedo comenzar a aplicar el método de Runge-Kutta. ¿Cuál es el valor de K1? ¿Cuál es K1? ¿Qué expresión tiene K1? K1 sale directamente de aquí. Fíjense que aquí tengo ya y' como una función de x y de y.
Entonces, entonces f de xy en y, es decir, f de xy, y no es nada sino menos y más xy más 1. Esto es f de x y y. Y esto es a su vez K1. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Primero calculo K1, es este de aquí. Luego con K1 puedo calcular K2 porque K2 le necesita K1 aquí. Luego con K2 obtenido puedo calcular K3 porque K3 le necesita K2. Y finalmente no puedo llegar a K4 si es que no tengo K3. ¿Sí ven? Entonces esto se tiene que hacer en orden. Tengo K1, con K1 puedo calcular K2, ¿cierto? Con K2 puedo calcular K3 y con K3 puedo calcular K4. Una vez que tengo todos estos K's calculados aquí, lo que hago es meterles, enchufarles acá, multiplicarles por el paso de espacio, sumar por el y anterior y obtener el y siguiente. Entonces, aquí tenemos ya K1 en general. K2, ¿cuál sería? K2 sería donde tengo xy aquí voy a poner xy más h sobre 2. Entonces, K2 en este caso vendría a ser donde tengo y, ¿qué voy a poner? Donde tengo y voy a poner y más h sobre 2 por K1. Entonces voy a poner aquí menos y más h sobre 2 por K1. K1 ya sé lo que es. Más xy, donde tengo xy voy a poner xy más h y más 1. ¿Okay? Esto es entonces K2. Entonces necesito calcular K1 para meterle acá. K3 vendría a ser lo mismo, ¿no? Donde tengo xy, pongo xy más h sobre 2. Entonces, y donde tengo y, pongo y más h sobre 2 por K2, pero entonces menos y más h sobre 2 por K2, ¿cierto? Donde tengo xy, la misma cosa, pongo xy más h sobre 2. Y de ahí simplemente más 1. Y K4, ¿cómo me quedaría? K4, donde tengo y, pongo y más h por K3, entonces me queda aquí menos y más h por K3, donde va y de ahí donde va xy, pongo xy más h, entonces más xy más h y más 1. ¿Okay? Ya tengo K1, tengo K2 y tengo K3 y tengo K4. Pero recuerden que para este cálculo se tiene que ir en orden, porque para calcular K2 necesito K1, para calcular K3 necesito K2 y para calcular K4 necesito aquí K3. Entonces para el primer paso, para i igual a 0, esta ecuación de aquí me da i igual a 0, entonces me queda y1, 0 más 1, 1, es igual a y0, ¿cierto? Y sub i, y0, más h sobre 6 multiplicado por todo esto de acá. Y0 ya obtuve de las condiciones iniciales, ¿cierto? Y0 es igual a 1, ya conozco este valor de aquí, 1, y ahora y conozco x0 también, x sub 0, ¿no es cierto?
Esto es 0. Y de 0, que es y de x sub 0 es igual a 1. Entonces x sub 0 es igual a 0. ¿Y cómo puedo ir calculando los siguientes x? ¿No es cierto? Sabemos muy bien que xi es igual a x sub 0 más ih. ¿Cierto? Entonces, para i igual a 0, x sub 0 es igual a x sub 0, donde que x sub 0 es igual a en este caso es 0. Y calculo aquí, enchufo aquí. Como i es igual a 0, entonces tengo menos y sub 0, menos y sub 0 es igual a 1, entonces me queda menos 1. X sub 0 es 0, más 0 más 1. Ya tengo el valor de K1, eso lo enchufo acá y sigo haciendo el cálculo recursivo. Tengo que llegar de 0 hasta 10 y ahí obtengo el último valor. Entonces, manos a la obra, les recibo al final.